Esta noche eh, preparamos un devocional. Desde que nos invitaron fue grato para nosotros poder pensar, preparar el tema. Hoy vamos a compartir una presentación para empezar. Bueno, el tema de hoy es el sentido del sacrificio. Eh, Vamos a hablar del sacrificio, no del lado de, no tanto del lado del sacrificio de Cristo como tal, como lo como lo conocemos, sino más bien la respuesta, lo que tenemos que hacer, ¿no? Y para esto, para empezar el tiempo, como lo platicábamos hace un momento, lo interesante es que todos participemos, ¿no? Que podemos hacer una especie de lluvia de ideas, ¿no? Que si yo te pregunto qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra sacrificio, qué idea, qué situación, qué se te viene a la mente, ¿no? Entonces me ayudan a poder escribirlo en el chat como una ofrenda, ok, de acuerdo. Compromiso, ok. Gracias, Uri. Sí. Sería como dejar algo. Dejar algo, una abstinencia, ¿te refieres? Sí. Ok, Gracias, gracias. Sacrificio, porque cuesta hacer el sacrificio. exactamente. Por definición, ¿qué es el sacrificio? El sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento o Obediencia. obediencia. Ese es un sentido del significado del sacrificio. El otro sentido es Esfuerzo, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. teniendo estas ideas de qué vamos a hablar, vamos a tener una oración y ahora sí vamos a dar inicio de ella, ¿vale? Algunos ejemplos de sacrificio, como bien lo decían, en términos de es una aplicarse, el ayuno también puede ser la idea de un sacrificio, ¿no? Voy a sacrificar, voy a ayunar, el servicio, la muerte como un sacrificio, una ofrenda, ¿no? El altruismo, el riesgo, tomar riesgos, renunciar a algo, como decían la abstinencia, ¿no? El testimonio, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver una serie de palabras que encontramos que trataban de dar la idea de qué es el sacrificio, vaya, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición que vimos, lo que entendemos nosotros por sacrificio es cuando tú estás saliéndote de un área de confort, cuando te está costando dar algo. Cuando tú das una ofrenda y das una cantidad que no te afecta, que no te cuesta, quizás por ahí quedemos a vivir el tema del sacrificio, ¿no? No se trata de dar lo que no tenemos, pero sí se trata de compartir, ¿no? En el tema de ofrendas, por ejemplo. Cuando alguien te pide un favor y te dice, oye amigo, ¿me puedes ayudar puedes hacer, puedes pasar por mí, o un favor que te pide un amigo? Y yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Si te es fácil hacerlo y lo haces, pues qué padre, ¿no? Pero imagínate cuánto vale para tu amigo cuando tú sacrificas, ¿no? Cuando te cuesta hacer ese favor, cuando implica un desgaste, quizás físico, quizás emplear tu tiempo, tus recursos. Cuando tú haces un favor a un amigo así, o cuando alguien te hace un favor así, tú dime, ¿tiene más valor para ti o no tiene más valor para ti? Aquí queremos precisamente tocar este punto, ¿no? ¿Cuál es tu área de confort? Y tal vez tu área de confort es precisamente eso, no encender el micrófono, no abrir la pantalla, porque muchas veces es más cómodo, ¿no? Todo aquello que vale la pena implica esfuerzo, justamente un sacrificio. Y lo podemos ver en muchas áreas de nuestra vida. Hablamos acerca de la escuela, un buen promedio, pues sabes que tienes que invertirte, que dar tus horas para estudiar, para preparar un trabajo, es dedicación. Tener una relación amorosa, hablando de un noviazgo, implica tener el tiempo para empezar una amistad, empezar a conocerse, salir. Todo requiere inversión, ¿no? En el área laboral es lo mismo. Todas estas áreas que podemos ver aquí son áreas que tenemos cada día, ¿no? ¿Cuál es tu área de confort? Cuando nosotros preparábamos el devocional, y quiero compartirles un poquito, pensábamos en este año lo que Dios nos ha mostrado. A principios de año, bueno, más bien a finales del año pasado, nos cambiamos de residencia del lugar donde estábamos viviendo, ¿no? Era un lugar que teníamos muchos años viviendo ahí, una colonia que conocíamos muy bien, un departamento mucho más grande, cerca de mi familia.
de la escuela de mi hijo. La realidad es que estábamos muy cómodos y tuvimos que salir, ¿no? Ir a otro lugar eh, más pequeño, ya no está cerca del trabajo de mi esposo, no está cerca de mis padres, no está cerca de la escuela de mi hijo. Aún mi hijo tiene que levantarse más temprano para llegar, ¿no? Ser puntual. Eh, y Dios nos llevó a confiar en esa parte, ¿no? ¿Qué tan acostumbrados están a las cosas que se les dan? Después mi esposo le comentan en el trabajo en el que estaba que el proyecto terminó y había incertidumbre, ¿no? Años haciendo lo mismo, trabajando para el mismo proveedor, ¿no? Y de repente se acabó el proyecto. ¿Qué pasa? Otra vez salir de la zona de confort y confiar y pensar qué es lo que Dios me quiere enseñar, ¿no? Gracias a Dios hoy tiene un nuevo trabajo, eh, pues cosas que tiene que aprender, ¿no? Pero que Dios ha sido muy bueno cuando tú confías y pones tu vida en sus manos. También este año tuvimos el llamado a poder involucrarnos más en la iglesia. Si bien es cierto, como decía Mariana, llevábamos años sirviendo en diferentes ministerios cuando estábamos en los solteros, jóvenes, universitarios. Bueno, yo desde que me bauticé, pienso, Dios ha sido bueno porque me ha permitido servir en cada ministerio, ¿no? Cuando era joven, dirigía en los jóvenes, en los universitarios, luego en los solteros, y después regresamos con jóvenes y universitarios, ¿no? Y hoy en día con los casados dirigíamos una charla y estábamos bien, conocíamos a los hermanos, sabíamos cuáles eran sus necesidades, ¿no? Ya había una amistad y era cómodo. ¿Qué pasa? Que Dios nos llama a tomar el liderazgo y el servicio del sector. Eso implica mayor responsabilidad, invertirte en más hermanos, amar más, cuidar más. Y sabes, a veces uno puede pensar, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Pero cuando yo preparábamos el devocional, yo le decía a Alejandro, lo que vale la pena implica un esfuerzo. Lo realmente valioso necesita que yo me despoje, ¿no? Vemos la promesa de Dios a Abraham y lo llevó al desierto, dejó todo y confió. ¿Qué te está pidiendo hoy Dios que dejes? Que inviertas más tiempo, que llegues a tiempo a tus reuniones, que estés en un estudio, ¿no? Que hoy puedas pensar qué tanto le estoy dando a Dios. ¿Realmente estoy sacrificando para Él? ¿Realmente valoro lo que Él ha hecho por mí? ¿O me siento tranquilo o tranquila, tal y como estoy? Así es, amigos. Fíjense, esto que les está compartiendo mi esposa, para nosotros fue un shock porque en diciembre del año pasado, a inicios de diciembre, era una situación totalmente distinta. Estábamos en nuestro departamento, yo tenía un trabajo estable, estábamos dirigiendo una charla. De diciembre para enero ya todo había cambiado, todo completo, ¿no? Estamos hablando que en medio mes en mi trabajo me dijeron, ¿sabes qué? Se acabó el proyecto y de lo que tú haces no tenemos más, así que te vas a la banca, ¿no? Te vamos a buscarte y si no encontramos, hasta aquí llegamos, ¿no? Nos cambiamos de departamento a una colonia que miren, cuando llegamos en taxi, a veces nos dice el taxi, yo ahí no entro, ¿no? Y nos dejan 3 calles afuera y tenemos que entrar caminando. Imagínense, ¿no? El shock. De la escuela de mi hijo lejos, bueno, en el ministerio estaba con temor, ¿no? El miedo para mí era el miedo de fallarle a Dios, ¿no? De decir, híjole, si me dan el ministerio, si me dan el sector, pues yo no me siento capaz de llevarlo, ¿no? Con la diligencia que Dios merece. Y, y había mucho temor en mí, la verdad. Pero al final fue entender, ¿no? Entender que si recibes un llamado es porque Dios te quiere, ¿no? A lo mejor no tienes las mejores capacidades, pero si tú tienes un llamado, es porque Dios te quiere ahí, ¿no? Quizás quien tenga la capacidad no tenga el corazón en el punto de servir a Dios. Recuerden que Dios rechazó a los hermanos de David, que eran muchos más altos, fornidos, bien parecidos. Dios no se fija en esas cosas. Fue entenderlo y abrazarlo. Eh, Algo que pasó interesante fue que cuando se acaba el proyecto es con el IMSS, ¿no? El IMSS cada cierto tiempo contrata un proveedor
y hacen un contrato grandísimo de tecnologías de información. A mí me busca el nuevo proveedor y me dice, oye, si te interesa pasarte con nosotros, porque pues el IMSS te requiere, ¿no? Y me ofrecieron una oferta, me dieron una oferta muy jugosa, muy jugosa, la verdad. Y, y les dije, déjenme pensarlo, ¿no? Me habla otro segundo proveedor también del IMSS y me vuelve a decir lo mismo. ¿Te interesa pasarte con nosotros? ¿Estás dispuesto a escuchar ofertas? Digo, pues sí, siempre estoy abierto a escuchar ofertas. Es lo más sabio. Me ofrecen lo que les pida, ¿no? Lo que les pedí me lo ofrecieron. Y yo solamente le oraba a Dios porque estábamos justo con el tema del ministerio de poder tomar el liderazgo del sector. Yo solamente le oraba a Dios, ¿sabes qué? Yo solo quiero un trabajo que me permita servirte. Necesito un trabajo que no me abrume, porque si yo me voy con los proveedores, me van a exprimir, me van a tratar de sacar todo lo que, si bien me están ofreciendo un contrato jugoso, me lo van a tratar de exprimir y sacar, ¿no? Voy a estar trabajando ahí. Yo estaba trabajando en home office durante toda la pandemia, se acabó cuando yo seguía en home office. Y los proveedores me decían, pues es un esquema mixto, vienes unos días, otro te quedas en home office. Y lo que pasa, hermanos, es que cuando nos rendimos a Dios, cosas increíbles pasan. Vamos a ver un video. Sure of taking the title. This is worrying. Oh, goodness me. This is a horrible sight. Jonathan Brownlee has lost it now and has staggered to a stop at the side of the course. And Alistair's stopped to help him along. And Alistair is going to try and carry his brother home as the Olympic champion carries his younger brother towards the podium. Is this allowed? Is he allowed to help his brother? You know, is that part of the rules? I'm not too sure. We've never seen anything like this before. Listo. ¿Quién me puede decir lo que vieron en el video? ¿Qué lograron ver? ¿De qué trata? Iván, ya te vi. Ha sido seleccionado. Gracias. Bueno, creo que lo que al principio no te dice literalmente, pero pues nos da a entender es que está el británico pues en un área donde desconoce, ¿no? Es un país pues latino, es un país, pues Brasil es un país muy caliente, ¿no? Es muy también húmedo por lo que sé, ¿no? Tiene mucha flora y fauna. Entonces, pues Europa es completamente diferente, ¿no? Europa es un país más frío, es un país más, eh, pues sí, distinto a lo que pues es Brasil, ¿no? Entonces supongo que pues él al estar en un ambiente diferente, ¿no? En un entorno, consumir, perdón, en un entorno pues sí, distinto. Sí dijo Cozumel, México, ¿verdad? Sí, no, perdón, apenas me acordé. Pues sí,
Creo que pues al sacar a alguien, ¿no?, de su zona de confort o de tal vez de lo que está acostumbrado, pues vienen los verdaderos retos, ¿no? Porque pues son cosas que cambian completamente tu perspectiva, ¿no? Que cambian completamente, pues como tú tal vez ves las cosas y te dan un enfoque diferente, ¿no?, a lo que estás viviendo. Y pues ya, ¿no?, que su hermano buena onda lo ayudó y que también pues pudo lograr el segundo lugar, aunque sea, ¿no? Porque pues el esfuerzo que metió. Así es. Muy buena observación. Te confieso que yo no había observado esa parte. Adi, ¿qué nos puedes comentar del video? ¿Qué viste en el video? Ay, a ver si me escucho porque estoy súper enferma y no sé si bien si vos va a llegar. Este, pero bueno, creo que aparte de lo que comenta Gus, a lo que puedo observar es que a veces a la gente no le va a gustar que salgas de la zona de confort, ¿no? Dice que aunque él llegó en segundo lugar, pues los jueces pues no lo tomaron como muy en cuenta, ¿no? Porque pues el reglamento dice, ¿no? Como que no puedes ser ayudado, etcétera. Y creo que así es a veces la vida, ¿no? Como cuando sales de la zona de confort, de las cosas que están reglamentadas en la sociedad, pues muchas veces no vas a agradar, ¿no? Muchas veces no se te va a premiar o se te va a, a nombrar o a decir, ay, es que fue un buen acto, ¿no? O salió de su zona, salió de lo que todos hacemos, ¿no? Y a veces lo contrario, ¿no? O sea, a veces es como, es que no va con los demás, ¿no? No sé, ¿no? Incluso viéndolo como con el ejemplo que se nos dio, puedo pensar como, pues necesito ayuda, no puede ser autosuficiente, ¿no? No puede lograr las cosas solo o sola, ¿no? Y es un pensamiento que muchas veces se tiene, ¿no? En vez de decir, pues recibió la ayuda, su hermano lo amó, ¿no? Su hermano sabía lo que significaba y lo ayudó, pues se piensa contrario a, ¿no? Entonces creo que muchas veces es así, cuando sales de tu zona de confort, eh, no agradas, no se te reconoce, pero creo que en su interior tanto él como su hermano pueden estar orgullosos, ¿no? Tanto él como el hecho de lo logré, ¿no? Me ayudaron, sí, pero esta vida necesitamos de personas que nos ayuden, ¿no? Y justo lo hablamos hoy entre bueno, lo mensajeaban entre las mujeres, ¿no? Como necesitamos ayudarnos unas a otras, no porque no podamos, o no porque eso nos haga menos, ¿no? Sino porque juntas vamos a lograr llegar a la meta, ¿no? Y el hermano que lo ayudó, el hecho de decir, yo sabía lo que significaba esto para mi hermano, y en mi amor rompí tal vez mi zona o la zona de confort de la sociedad para ayudarlo. Entonces creo que también es algo que debemos de saber que va a significar el sacrificio, ¿no? Wow. Muchas gracias, Adi. Gracias. Tenemos un comentario de Britannia y dice aquí, su compañero se sacrificó por su otro compañero, ¿no? En el caso de los hermanos. El chico, en lugar de renunciar, aceptó la ayuda y llegó a la meta. Gracias. Queremos enfatizar en este video, es el tema del sacrificio. Son hermanos los británicos. El, 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 el que recibe el golpe de calor va en primer lugar, va para la medalla de oro. Antes de llegar, él recibe un golpe de calor. En ese momento los que vienen atrás es su hermano y un competidor que parece que es de Sudáfrica. ¿Qué implica lo que hizo su hermano? Su hermano, de haber seguido corriendo, él era el primer lugar. Habría sido el primer lugar, segundo lugar el sudafricano. Y bueno, el que le dio el golpe de calor no habría llegado a la meta, simplemente. ¿Qué significó para el hermano? Renunciar al primer lugar. Se quedó, sacrificó el poder recibir ese reconocimiento, el poder ganar la carrera en primer lugar, para ayudar a su hermano.
yo no culpo al sudafricano, toma la oportunidad, él hace para lo que se preparó, sigue la carrera y llega en primer lugar. Él llega festejando de que fue el mejor de la carrera. Pero ahí no paró la situación. Cuando, cuando el británico Alistair, se llama, creo, lleva a su hermano Johnny, que es el que va mal con el golpe del calor, al llegar a la meta, no conforme con llevar a su hermano a la meta, él se detiene en la meta y avienta a su hermano, ¿no? Respetando que su hermano iba adelante de él y le cede el segundo lugar. Y si pueden ver el video después, en YouTube está, se van a dar cuenta que un frenarse era un esfuerzo que hizo, ¿no? El frenarse, aventar a su hermano, fue el último esfuerzo que hizo él para que su hermano llegara en segundo lugar y él en tercer lugar. Sacrificó por su hermano. ¿Qué elementos hay en el sacrificio? Ustedes vieron que le costara a su hermano mayor que se enojara de, ay, mi hermano ya se quedó, ahora lo tengo que llevar a la meta, lo tengo que llevar arrastrando. ¿Vieron que llevara un gesto duro en su rostro? ¿O cómo lo vieron? Pues no recuerdo bien su cara, pero no recuerdo que fuera como quejándose, ¿no? De hoy o así. O sea, no se le veía ese rostro. O sea, obviamente se veía cansado, sí, pues porque iba corriendo, pero creo que, o sea, yo pude percibir como es mi hermano, o sea, esa compasión o ese amor que tenía hacia él. Entonces entendemos que el motivo, el móvil, para que alguien renuncie a un primer lugar y renuncie a un segundo lugar, es el amor. Cuando está presente el amor, el sacrificio cobra sentido, cobra un sentido diferente. Así como Pablo habla de la tristeza buena, la tristeza mala, también hay un sacrificio, ¿saben? Hay un sacrificio banal. Cuando tú, por ejemplo, los emprendedores, ¿no? El mundo es primero yo, luego yo, siempre yo. No me preocupo por los demás, soy egoísta. Si yo sacrifico es para mí, para obtener un beneficio, para tener comodidades después. Tengo un amigo que tiene un negocio y todo el tiempo está trabajando y trabaja mucho. Un día, una amiga en común, cuando lo cuestionó, ¿no? ¿Por qué trabajas tanto? Deberías de tomar vacaciones, deberías tomar tiempo para divertirte. Y él decía, yo trabajo como trabajo para que un día yo pueda estar descansando en mis vacaciones mientras todos los demás trabajan. No es algo malo, es algo por lo que él lucha, él enfoca su esfuerzo en eso, ¿no? Más sin embargo, cuando hablamos de un sacrificio que agrada a Dios, es un sacrificio que es por amor, es un sacrificio desinteresado, es un sacrificio que es para entregarle a él, vaya. Es, ¿por qué? Algo que compartían y es cierto en el video, la federación, parece que era triatlón, eh, abogó porque se descalificaran los hermanos. Y los jueces, por decisión unánime, no hubo ni uno que no estuviera de acuerdo, dijeron no, está bien, ¿no? Es el espíritu deportivo, se pueden ayudar entre competidores. Y así va a pasar en la vida. Como bien lo decían, a la gente le incomoda pasarle esa de confort, le incomoda cuando tú haces un sacrificio de amor, cuando tú entregas por otros, incomoda al mundo, porque no va de acuerdo a la filosofía del mundo, es visto como un desperdicio, ¿sabes? Como, haz las cosas para ti, o sea, ¿y tú qué te beneficias, no? ¿Y tú qué sacas de todo esto? Así que no se esperen recibir aprobación del mundo cuando hagan los sacrificios que agradan a Dios. Y algo que podemos ver y dice aquí, ¿no? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? Leía los mensajes que escribieron, ¿no? Y hablaban justamente de esa parte de que aunque se veía un esfuerzo en el competidor, ¿no? En el hermano menor, también había felicidad, ¿no? Había ese gozo por el sacrificio que hizo por su hermano, por llevar a su hermano. Yo creo que el punto aquí es mirar cuál es nuestra meta, cuál es el propósito de por qué lo hacemos. ¿Por qué nos conectamos a una reunión? No es para agradar o para estar o para que mi líder o mi discipuladora no me diga algo, no.
es porque quiero agradar a Dios, porque quiero corresponder a lo que Dios me ha dado. ¿Por qué comparto mi fe? Por gratitud a Dios, porque ha transformado mi vida y quiero que la vida de los demás sea transformada. Si bien es cierto que todos estamos en la carrera, debemos cuidar, sí llegar a la meta, pero también ayudar a otros a llegar a la meta. Eso es parte del sacrificio. Un sacrificio, por un lado, es el prepararse, ¿no? Como atletas de alto rendimiento, tienen sacrificios, ¿no? No pueden desvelarse, no pueden comer lo que quisieran, llevan otro ritmo muy diferente al que tal vez llevamos hoy en día tú y yo. Pero también es cierto que implica ese esfuerzo de querer llevar a su hermano a la meta. Él pudo haber pensado, yo ya me esforcé, yo me preparé, voy a llegar, ¿no? Sin embargo, aun cuando hubo ese sacrificio para poder prepararse para la carrera, para ayudar a su hermano a llegar a la meta, también valoró el esfuerzo y el sacrificio que había hecho su hermano y juntos pudieron llegar, ¿no? Hoy queremos animarles a esa parte, a que puedan mirar cuál es la meta. Van a enfrentarse, como decía mi esposo, a la desaprobación de muchos, pero cuando tenemos claro hacia dónde vamos a llegar, hacia dónde queremos llegar, es mucho más sencillo. El sacrificio es darle a Dios todo lo que Él requiera, todo lo que requiera de nosotros, todo lo que nos pida, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestras energías, para que se lleve a cabo todo su plan. El sacrificio, según la sociedad, es aquel que produce satisfacción momentánea, mientras que el sacrificio que agrada a Dios produce gozo. Yo creo que ese es un fruto con el que podemos identificar qué clase de sacrificio estamos haciendo. Los sacrificios egoístas sí te van a producir satisfacción, porque vas a lograr algo para ti. Y cuando es un sacrificio que le agrada a Dios, te va a producir gozo. Yo no sé ustedes, pero cuando comparten de la palabra, muchas personas creen que vienen a la vida y lo que Dios quiere es que seamos felices, que es el propósito, ¿no? Si yo voy a buscar a Dios, es porque Dios quiere que sea feliz. Y la verdad es que Cristo llevó una vida de sacrificios. ¿Recuerdan cuando decía, no? Las zorras tienen sus cuevas, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Mas, sin embargo, nos enseñó del gozo. Cuando dice, hay más dicha en dar que en recibir, hacer el sacrificio produce ese gozo. No es el gozo de sentirnos bien, es ser felices por ser felices, que no tiene ningún sentido. Yo les comparto, yo como llegué a la iglesia, yo estudié en Acapulco, viví en Acapulco, era muy orgulloso. ¿Por qué? Porque terminé mi carrera, porque nunca probé drogas, porque no tuve vicios, porque aunque me invitaron, yo siempre dije no. Yo era obediente con mis papás. Yo sentía que todo lo hacía bien, que era el ejemplo a seguir, y había mucho orgullo en mí. Y algo que yo he compartido a los hermanos cuando me preguntan es que yo les digo, si a mí me hubieran compartido cuando yo vivía en Acapulco, en esa zona de confort, yo no hubiera llegado, yo no me hubiera bautizado, porque yo hubiera pensado, a mí que me van a enseñar, yo estoy bien, delante de yo estoy bien, yo no miento, no engaño, no robo, todo está bien. Yo salgo de casa, me vengo a trabajar acá a la ciudad, no tenía primos, no tenía tíos, no tenía ni un solo pariente. El día que me vine a la ciudad, fue por invitación de un amigo, eh, me decía, llegamos a la casa de mi tía y al otro día vamos a buscar donde rentar. Ahora, yo tenía esa idea en mi cabeza y tiempo después me di cuenta de lo absurdo que era, porque yo tenía la idea que llega un viernes, el sábado salí a la calle, a ver, voy a buscar renta, a ver, me gustó este lugar. Ah, sí, oigan, ¿me rentan aquí? Sí, perfecto, denme la llave y ya está. La situación no es así, cuando tú buscas una renta te tardas semanas buscando una renta, tienes que buscar avales, tienes que pagar el depósito, son gastos terribles. Mas, sin embargo, era el plan de Dios, sacarme de mi área de confort, llegar acá a la ciudad, entender mi necesidad. Yo tuve una crisis severa de tomarle sentido a la vida, ¿saben? Porque yo pensaba, ok, terminé mi carrera, me costó mucho, ¿y para qué? ¿No? Pero el orgullo de mis papás, es un logro también de ellos, ser un hijo que no les falta el respeto, y todo para qué, ¿no? Y todo ese esfuerzo para qué. Todo lo que yo pensaba que sacrificaba para ser una buena persona, un día así como así, yo creo que me tocó el espíritu
no le haya sentido a nada le haya sentido. Tuve una crisis muy fuerte. Y digo, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo para mí? También lo llegué a pensar así, ¿no? Todo esto es para que, pues, ser aprobado ante toda la sociedad, ¿no? Cumples con todos los requisitos de una buena persona, pero no le haya sentido a nada. Y en ese momento me invitaron a estudiar la Biblia. Muchos platican de la primera reunión que fueron, y saben qué fue especial, sobre todo las personas que ya eran grandes, ¿no? Fue especial ese día, hablaron de mi vida. Yo no me acuerdo de qué hablaron el primer día que fui a la iglesia. A mí me impactó mucho la alabanza, pero lo que sí sucedió es que me invitan a estudiar la Biblia, yo estudié la Biblia, y para mí eso fue un impacto, ¿no? Darme cuenta mi realidad en la vida, ¿no? Y entender que no estaba sacrificando realmente como agrada a Dios. Estaba sacrificando para mí, para tener esa satisfacción, que mucho tiempo me funcionó, hasta que un día dije, no tiene ningún sentido la vida. ¿No? Así es como yo le encontré ese sentido, y es como el Espíritu me toca y me trae, ¿no? A Dios, y entiendo de su gracia, la clase de persona que era, y me da la oportunidad, ¿no? De recibir la gracia. Wow. Sin duda alguna, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente y especial, ¿no? Como bien decía Mariana, yo crecí en la iglesia y yo pensaba, ¿no? Igual, como pues conozco de Dios, he crecido en la iglesia, mis padres son discípulos, qué pecados puedo tener, ¿no? ¿Qué de malo puede haber en mí? Y la verdad es que Dios me mostró que había una gran necesidad en mí de ser amada, de ser validada, pero sobre todo de darle un sentido muy profundo a mi vida. Y algo que yo le comparto a mi esposo y por lo cual estoy profundamente agradecida a Dios, es que si bien es cierto que en el mundo vales por lo que logras, ¿no? Laboralmente, profesionalmente, hoy yo pienso en mi vida tiene valor por el impacto que han hecho otras personas en mí, pero también por el impacto que ha hecho mi vida en esas personas. Estamos profundamente agradecidos con Dios de las amistades que nos ha podido permitir construir y quiero contarles un poquito de eso. Cuando nosotros nos hicimos novios, fue muy curioso porque nuestros amigos o personas a nuestro alrededor, de hecho apenas platicábamos el domingo con Marianita de esa situación, ¿no? Amigos que teníamos empezaron a tener también sus noviazgos y empezábamos como a coincidir en esas cosas, ¿no? Éramos solteros, empezábamos a tener nuestros noviazgos, ¿no? Entre amigos, como el proceso, algunos empezaron a comprometer y al mes otro y al mes otro, y luego vinieron las bodas, ¿no? Eh, Después hubo un tiempo de muchos embarazos en la región donde estábamos, porque obviamente, pues después de un tiempo de casados empezábamos a crecer la familia, ¿no? Hoy en día la mayoría de ellos no está aquí en el Distrito Federal, muchos de ellos se han ido a provincia, pero algo que es increíble es que, como bien decíamos, ¿no? El sacrificio que agrada a Dios produce gozo. El haber sacrificado, el haber invertido tiempo en charlas, en pláticas, en citas, en ayudarnos, nos permitió vivir esos momentos juntos. Muchos de nosotros pudimos participar siendo damas o caballeros de nuestros amigos en sus bodas, compartir los embarazos, ir a baby shower. Y mira, la verdad es que muchos han pasado tiempos difíciles, ¿no? Uno de nuestros amigos y su esposa, igual que su hija, se accidentaron en carretera. Fue un accidente muy fuerte. Dios los protegió y aun cuando están lejos hemos podido hablar con ellos, estar al pendiente de las cirugías, de lo que se necesita. Otros amigos tardaron en embarazarse porque pues simplemente no era el tiempo. 5 años después, apenas hablamos con ellos el domingo porque están esperando a su primer bebé. ¿Sabes? Vale la pena el sacrificio, vale la pena involucrarte, vale la pena hacer ese apoyo de alguien que a lo mejor tiene ese golpe de calor, que a lo mejor está pensando, vale la pena ser un cristiano, vale la pena seguir a Dios. No, quizás no sabes las batallas internas que tenga tu hermano o tu hermana a un lado. Puede llegar un domingo y tal vez está pensando, ¿qué hago aquí? ¿A qué vine? Pero sabes, si tú te inviertes, si tú das tu tiempo, va a valer la pena, va a producir ese gozo y vas a poder construir amistades profundas. Es algo que nosotros valoramos tanto, que hoy en día, aún a pesar de la distancia, sabemos que tenemos personas por las cuales oramos y las cuales oran por nosotros.
Primero de Juan 5, del 2 al 4 dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. Cuando hablamos de sacrificio, una de las ideas es difícil, algo que te cuesta, algo que te va a desgastar. Pero la verdad es que la Biblia nos revela, cuando está el elemento de amor, cuando amamos, ya no es una carga, el sacrificio se vuelve un gozo. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Gracias. Pienso, ¿no? Como Dios nos da todo lo necesario. Primero nos dice que uno de los componentes es el amor. Cuando hay amor no hay nada difícil. Cuando entendemos el amor de Dios y lo que produce en nosotros, amamos a otros y podemos darnos a otros. Y luego Pablo nuevamente nos recuerda, amados hermanos, a mí me impresiona cada vez que dicen amados hermanos. Recuerden, todo sacrificio que se hace por amor no cuesta. Y entonces nos recuerda, ¿no? Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho. O sea, recuerden lo que Dios ha hecho. No nos pide nada que Él no nos haya dado. Dios ya nos lo dio todo. No debemos tener reservas hacia Él. Y por eso nos dice que nuestra vida sea un sacrificio vivo y santo. Claro que es un reto, pero sabes, yo pienso, cuando leo esa escritura, pienso en todo lo que Jesús pasó. Quizás él llegaba cansado. Dice la Biblia que se levantaba de madrugada y se apartaba a orar. Jesús caminaba kilómetros y kilómetros para alcanzar a la gente. Y yo no creo que al final del día, al llegar la noche, estuviera muy tranquilo y muy fresco. Seguramente le dolían los pies. Seguramente estaba sudado, cansado, con sueño, pero agradecido de poder llegar a las personas. Dios no nos pide nada que Él no haya hecho. Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho primero por nosotros. Y queremos animarles a eso, a que puedan vivir. Hoy son jóvenes, tienen toda una vida por delante, tienen muchas etapas increíbles, que terminen su carrera, que empiecen el área laboral, quizás ya la empezaron, pero ahí no se acaba, hay más. Imagínense el impacto que puede hacer un hijo de Dios en la empresa en la que estés, en tu salón, en tu escuela, en tu familia. Cuando somos esa clase de sacrificios vivos, tenemos un impacto en la vida de otros. Que hoy tú puedas pensar, yo quiero ser esa clase de sacrificio que le agrada a Dios. Imagínate a Dios cuando te vea y sonría y diga, ella es Vane y da su vida por mí y sonríe. Ah, estoy viendo a Suri. Es un hombre de fe que sirve. A mí me impresionó verlo el domingo sirviendo como edecán, ¿no? Iba el pobre corriendo a llevar un regalo y regresaba y llevaba otro. Eso es increíble, ¿no? Ver a Gus y que Dios sonría, a Karime, que diga, es una mujer que a pesar de las dificultades me ama profundamente. Queremos animarles, hermanos, a que hoy se queden con esa parte. Lo que yo hago hace que Dios sonría, que mi vida sea un sacrificio vivo que le agrade. Aquí la pregunta es para ti, que la hagas para ti, no es para responder, ¿qué estás dispuesto a dar? Esas situaciones que no tienen que ver con el reino, esas situaciones que te agradan, que sí las puedes disfrutar, que se vale disfrutar de la vida, pero ¿qué estás sacrificando? ¿Estás sacrificando? ¿Estás entregando realmente a Dios? ¿No te estás quedando con esas zonas de confort para ti, apartadas? Cuando yo les decía que llegamos al punto de
estamos orando por tener un trabajo que nos permita servir en el ministerio. Yo toqué la puerta en el IMSS y les dije, oigan, ¿hay oportunidad de trabajar con ustedes? Y me dicen, no sé, déjame ver. Dice, esto no funciona así. No es que tengamos trabajo. Me hablan una semana después y me dicen, oye, no sé a qué santo le rezas, pero me acaban de hablar que hay una vacante y la necesitamos. Mándame tu CV. Mientras se daba este proceso, yo rechacé las ofertas de proveedor y me quedé en un punto donde si no se daba el proceso de contratación, me quedaba sin nada, ¿no? Pero confiamos en Dios y hoy en día estoy trabajando en el IMSS, ya pertenezco al instituto, a la nómina del instituto. Es un trabajo súper estable, Dios contestó las oraciones. Yo creo que Dios nos está dando lo que necesitamos. No es el mejor pagado, pero es el que necesitamos. Está excelente, estamos muy felices, estamos muy contentos de haber recibido este trabajo, porque nos permite estar pendientes del ministerio. Sin duda, es especial cuando tú entregas a Dios y ves cómo Dios te responde a tu vida. No es difícil sacrificar cuando se ama. Lo que construyamos hoy resonará en la eternidad. Y por esto terminamos el negocio. Muchas gracias.